El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este programa La Llave, que presentan en asocio el INCODER y la Corporación Misión Rural. Uno de los temas fundamentales y claves en el gran tema nacional de la tierra y de los territorios es la concentración de la tierra, es decir, la inequidad absoluta en la propiedad de la tierra, que ha ocasionado necesariamente el conflicto político, social y armado en el país. Esa concentración de la tierra tiene facetas distintas: concentración ilegal de la tierra, ocupación de los baldíos de la nación, contrarreforma agraria, paramilitarismo, BACRIM, y evidentemente los sujetos deprimidos de toda esta acción son los campesinos y los habitantes ancestrales de los territorios donde se concentra la tierra. Hoy por hoy hay proyectos de concentración de tierra no solamente para la agricultura, sino por ejemplo para la minería, para la compra del agua, para el tráfico de agua, un derecho natural. Concentración de la tierra es pues la nuez del problema, y la almendra dentro de esa nuez es el enorme problema de la concentración en las tierras dedicadas a la ganadería, es decir, a la potrerización del país, unas tierras que fueron sujeto durante 10, 15 o 20 años de toda la actividad de expoliación, de robo y de ultraje por parte del paramilitarismo. Unido a esto está el otro tema, el de la concentración de las tierras para la utilización en la minería. Laura Reina preparó el primer informe para que ustedes tengan una visión de conjunto de este tema. La República de Colombia es una nación inmensa. En la actualidad, esta aloja aproximadamente a 46 millones de personas. Posee 114.174.800 hectáreas. Es el 26º país más grande del mundo y el cuarto más grande de América del Sur. De las tierras del país, más o menos el 6% son urbanas. Todo lo demás se refiere a una Colombia rural que es habitada por el 31% de la población, lo que quiere decir que en la mayor parte del territorio hay muy pocos seres humanos. El 75% de los municipios de nuestro país son rurales y ellos ocupan el 94% de la superficie del país. O sea, este es un país rural, así no parezca. Y en ellos habita el 31% de la población rural. Esto, digamos, son como cifras que hemos todos avalado a partir de los últimos informes de desarrollo humano que para todos ya, digamos, ya no se discuten. En la Colombia rural hay aproximadamente 39 millones de hectáreas que están dedicadas a actividades pecuarias, mientras que 3,4 son destinadas a la agricultura. No obstante, de las 39 millones de hectáreas del sector pecuario, solo 20 millones son aptas para este fin. En contraste, aunque en el país se utilizan solo 3 millones de hectáreas para la agricultura, existen 21 millones con esta vocación. Colombia tiene un gran territorio, tiene un territorio muy extenso, pero el dedicado a la agricultura desproporcionadamente pequeño. Colombia tiene un territorio continental de 14 millones de 114 millones de hectáreas, de los cuales apenas tenemos 5 dedicados a la agricultura. Colombia tiene una posibilidad inmensa de avanzar, probablemente de incorporar a la producción de alimentos 5, 10 millones de hectáreas en los años venideros, duplicando o triplicando el área actual, probablemente tomándolas de espacios que están ocupados en ganadería extensiva. Colombia, sin renunciar a su vocación pecuaria, puede perfectamente reducir lo pecuario de 38 millones de hectáreas a 20, con un poco más de productividad, de pasturas mejoradas,
conservando una vocación exportadora pecuaria de primera condición en América Latina y ir incorporando áreas a la agricultura, tanto a la agricultura familiar como a la agricultura empresarial. Las zonas donde hay ganadería extensiva son también las que reportan mayores coeficientes de concentración de tierra, lo que quiere decir que se trata de zonas en donde la mayor parte de la propiedad rural está en manos de muy pocas personas. El índice de Gini de concentración de tierras en Colombia, en una escala de 0 a 1, asciende a 0,8, lo que lo ubica como uno de los países más desiguales del mundo. Aquí el 77% de la tierra está en poder del 13% de los propietarios, y de estos, aproximadamente el 3,6% posee el 30% de la propiedad. Hay una contradicción inmensa en donde un departamento donde tiene tanta tierra, hayan tantos campesinos sin tierra, ¿sí? Hay gente que no tiene ni siquiera una cuarta de tierra para poder construir aunque sea un rancho. Y hay una contradicción inmensa. La problemática de la concentración se ha agravado progresivamente con los sucesivos episodios de violencia que han azotado el país en las últimas décadas, cuando miles de campesinos se vieron obligados a abandonar sus predios, dejándolos a merced de procesos de apropiación ilegal. Las cifras oscilan entre las 2 millones de hectáreas en los estudios más discretos y las 6 millones de hectáreas en los estudios más racionalizados, digamos los que más hemos aceptado, que son las cifras de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento Forzado, que habla de 6 millones de hectáreas que podrían estar entre abandonadas por el conflicto armado, por el desplazamiento o despojadas en manos ya de quienes finalmente lograron apropiárselas. Al drama del despojo hay que añadir, además de la responsabilidad de los armados, el hecho de que en algunas zonas este parece responder a dinámicas diferentes. Por ejemplo, si se tiene en cuenta que los departamentos con mayor proporción de tierras destinadas a la ganadería extensiva son los mismos con mayores cifras de despojo y desplazamiento, es posible inferir que en ciertas zonas existen intereses ganaderos relacionados con el desplazamiento, o que en otras los intereses provienen del sector de los biocombustibles. Lo que sí uno puede decir es que hay un aprovechamiento de las situaciones de violencia por muchos grupos legales para su propio beneficio de una manera ex post, después de haber ocurrido el proceso. Ahora, también entonces hay zonas de despojo donde están hoy grandes cultivos de teca, de palma, de agrocombustibles, están ahí y son empresas supuestamente legales en muchos casos. Otras son abiertamente ilegales. O sea, ha sido un despojo que lo han materializado y que lo están usufructuando. En algunos casos son actores abiertamente ilegales como los narcos, que les ha servido para lavar y limpiar dinero y que han logrado el despojo formal a través de su intervención a través de notarías y oficinas de registro y de testaferros. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Cómo se va a poder hacer el proceso de restitución? La concentración de la tierra conduce a su vez a que la tierra misma sea un bien especulativo, no para producir, sino para producir dinero, es decir, para especular con las propiedades de la tierra. Ese es uno de los grandes retos que tiene el futuro del agro en el país, para tratar de corregir una monstruosidad que afecta necesariamente a la gente del campo y que beneficia a los de siempre, a los poderosos. Laura Reina preparó este segundo reportaje para que entendamos aquí todos en conjunto de qué va la cosa. En Colombia, la concentración de tierras es un problema que se ve agravado por la falta de información. Por ejemplo, en el país existe una gran desactualización catastral rural, lo que quiere decir que no hay un registro preciso y actual de la propiedad en el campo, y por ello es difícil establecer quiénes son los ocupantes legítimos de las tierras del país, y quiénes, por el contrario, se han adueñado ilícitamente del campo colombiano. Además de la ausencia de un catastro actualizado, el país también carece de censo nacional agropecuario,
es decir, que no existen datos actuales sobre el uso que se hace de la tierra colombiana. Esta información es crucial para incrementar la productividad del suelo, el desarrollo de las políticas rurales, la protección ambiental y otros temas esenciales para la ruralidad nacional. Hace 41 años no se hace un censo agrario en Colombia. Es algo realmente pasmoso que Colombia, cuando la mayoría de los países, inclusive latinoamericanos, están haciendo cada 5, 6, 7 años un censo agrario que lo van actualizando mediante muestras censales periódicamente. Nosotros hace 41 años no hacemos el censo agrario. Estamos volando sin instrumentos en la asignación de los recursos públicos y en el diseño de los recursos públicos en materia de desarrollo rural. Un tercer inconveniente recae en el desconocimiento respecto a cuáles son las tierras que le pertenecen a la nación, conocidas como baldíos. El reconocimiento de los baldíos, así como la recuperación de aquellos que han sido indebidamente ocupados, es esencial en tanto estos constituyen un recurso público y son necesarios para los procesos de restitución y adjudicación de tierras que debe afrontar la nación. Cuando yo trabajé en el INCORA tampoco había registro de baldíos. Es decir, los baldíos son aquellas tierras que no están registradas, es decir, el resto, como dijéramos, lo que sobra, lo que está por allá. Sobre eso no ha habido registros, no ha habido registros hasta donde yo sepa. Ahora, yo entiendo que por satélite el Agustín Codazzi está haciendo levantamientos muy precisos, ¿no? Pero también creo, ¿no?, tal vez me lo dijo en algún momento el ministro de Agricultura, que eso está atrasado, sigue sin completarse, sigue sin definirse con claridad esas superficies de baldíos. Ahora, hay otros, ¿no es cierto?, que están poseídos pero no están titulados. Es decir, hay gente que la está trabajando, colonos o hacendados o narcotraficantes, lo que quieran, ¿no?, pero no tienen título de propiedad, tienen solamente posesión sobre la tierra. Técnicamente son baldíos también. Frente a los diversos problemas que enfrenta el sector agrario, el gobierno en curso ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley de tierras y desarrollo rural. El proyecto de ley tiene sus falencias, como todo proyecto. Es imposible tener un proyecto de ley perfecto, que no le falte nada, etc. Pero yo diría que tiene para mí dos temas que requieren un gran debate y discusión. El primero es que es una propuesta que hace una muy tímida propuesta de redistribución de la propiedad, porque la centra básicamente en las tierras que tiene el Estado en el Fondo Nacional Agrario, en el INCODER, más los baldíos, más las que pueda recuperar de narcotráfico y, digamos, apropiaciones ilegales de tierras, etc. Pero es una propuesta que yo no le veo, y eso es muy discutible porque otros tienen otra visión, que entre a afectar la propiedad privada con un criterio de equidad, pero de una forma clara y contundente. Ahí el Estado no se la está jugando sino por un proceso redistributivo muy marginal, pienso yo, que no afecta la estructura de la tenencia de tierra en Colombia. La concentración de la tierra, que hace de Colombia un país inmensamente inequitativo, está relacionada con la cooptación de las instituciones estatales, el desplazamiento forzado, el crecimiento desigual de la economía, la falta de oportunidades y la pobreza. Hoy en La Llave nos encontramos con la doctora Cecilia López, directora del Centro Internacional de Pensamiento Económico y Social, y una experta desde hace mucho tiempo en estas materias. Doctora Cecilia, bienvenida a La Llave.
Muchas gracias por la invitación. Mire, para empezar a entrarle al tema del acaparamiento y la concentración de las tierras, uno entendería que hay dos formas nocivas de este fenómeno, una legal y otras ilegales. ¿Cómo aborda usted esas diferencias y cómo ve el contexto general? Yo creo que lo que el campo primero necesita es que el país, no solamente el gobierno, tome una decisión de qué quiere hacer con el campo. Y para eso se necesita una política de desarrollo rural, porque es que tenemos 11 millones tal vez de campesinos. Sí. Y lo que está pasando en el campo es dramático, por eso el campo está como está. Entonces lo que primero necesitamos saber es, teniendo el diagnóstico que entre otras cosas apenas se está teniendo, apenas se está descubriendo que no solamente hay latifundistas que por vías violentas y por vías no violentas han adquirido tierras, sino que unos empresarios se han movido entre lo legal y lo ilegal y se han apropiado, por ejemplo, de tierras del Bichada. ¿Sí? De la llamada altillanura. De la llamada altillanura. Entonces, el diagnóstico se ha demorado y apenas está floreciendo. Y segundo, el gobierno no ha tomado una decisión de cómo va a hacer para que sobreviva un campesinado que se vuelva realmente viable, que tenga una calidad de vida que no siga viviendo en el siglo XIX. ¿Sí? Claro. Con un empresariado que se necesita. Pero no es que aquí ponemos los empresarios y aquí ponemos a los campesinos. O los ponemos juntos y los empresarios se quedan con la crema y los campesinos con el suero. Claro. Esas son decisiones que hay que tomar y que este gobierno y los últimos gobiernos no han tomado. Doctora Cecilia, hay un tema que está yuxtapuesto con el tema de la concentración y son los baldíos de la nación. Sí. Es decir, aquellos territorios que podían ser sujetos, si hubiera una voluntad política, de una, llamemos las cosas por su nombre, una reforma agraria. ¿Cómo ve usted el fenómeno de concentración y de alguna manera la pignoración muchas veces de los baldíos de la nación, que es patrimonio de todos y el campesinado? El punto central es que los baldíos, el espíritu de la ley es que son para los campesinos, sí, siempre y cuando los campesinos lo puedan aprovechar. Ahora, si la ley dejó un espacio, de todas maneras el principio fundamental se rompió. ¿Cómo así? ¿Por qué tienen que hacer 27 empresas pequeñas para apoderarse de 42.000 más o menos hectáreas, sí, una cosa así? Fraccionamiento de empresas, ilegalidad. ¿Por qué lo tienen que hacer? Porque están violando el espíritu de la ley. Yo no sé si la ley está mal hecha, yo no soy abogado y no sé, pero el espíritu de la ley no era ese. Los baldíos son precisamente para un campesinado. Te repito, en muchos sitios de Colombia el campesinado ni siquiera ha llegado al siglo XX. Claro. Hay otro sector que también es sujeto de concentración y que lo ha sido lastimosamente a través de la usurpación, del desplazamiento forzado, del asesinato, de las masacres, que es el sector de la acumulación de pastizales, el sector ganadero que concentra tierra. Usted, dentro de la práctica pues, de la restitución, de la reconversión de las tierras hacia la dignidad del campesinado, ¿cómo ve ese problema ganadero tan fregado, por llamarlo en términos coloquiales? Pero mire, primero que todo, que Colombia no esté absolutamente avergonzada de que el índice de concentración de tierra en Colombia sea el 80 y pico %. Eso ya demuestra que este país se acostumbró a la injusticia. ¿Por qué no tocan a los ganaderos? Mire, yo recuerdo cuando yo llegué al Ministerio de Agricultura, que me encerré durante un mes a ver qué había pasado, porque yo había sido viceministra un tiempo atrás, y yo dije, aquí ha habido una ganaderización del sector rural muy grande. Seguramente otros lo habían dicho, pero yo lo descubrí en ese momento y me acuerdo que hablé con el presidente López y me dijo, gravísimo, y te estoy hablando de la década del 90. Los 90 pesandito, más bien. Empezando. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo es posible que el fondo ganadero, que es uno de los fondos más ricos, este cuento de los parafiscales, no haya servido para intensificar la ganadería y liberar tierras que son hábiles para la agricultura y sacarlas de la ganadería y tener una ganadería más productiva? Mire, recorras entre sí, yo he escrito sobre eso, entre Sucre y entre Sincelejo y Montería, y usted verá unas extensiones de tierras fantásticas pegadas a Montería y a Sincelejo, donde hay una vaca cada 2 horas o cada 45 minutos. Bueno, eso sí fue como la almendra del paramilitarismo. Exacto, y esas tierras que podían estar produciendo maíz, que estamos importando en grandes proporciones, que podían estar produciendo sorgo, cantidades de cosas, nadie las toca. Es que, mire, este enredo del poder político y económico de las regiones, que el Estado las ha propiciado, no las ha atacado, es lo que lleva a todo esto. Usted ve al gobierno a todos, apoyando a los políticos corruptos de la costa. Sí. Entonces, esos políticos corruptos están unidos con los dueños de la tierra, o son dueños de la tierra. O sea, aquí hay un enredo muy grande, por eso se necesita que haya un consenso sobre un modelo de sociedad distinto. Otro tema colateral, como se dice hoy, relacionado con la concentración, y es un tema que usted conoce, que es el tema de la seguridad alimentaria. Es decir, sí, uno entiende que la concentración de tierras es para producir monocultivos o bicultivos o tricultivos, pero no propiamente comida.
y están pues los contextos estos de la seguridad y de la soberanía alimentaria. ¿Cómo romper ese desequilibrio que nos va a producir esa acumulación de tierras para una producción que termina inclusive teniendo gabelas de carácter financistas especulativas, de bancos que mueven platas ahí, pero no comida? El grueso de la comida, de lo que nosotros comemos, lo producen los campesinos. Y lo producen en unas circunstancias tales que ellos no han podido salir de pobres. ¿Sí? La pobreza está aumentando en el campo, mientras la pobreza en el resto del país está disminuyendo. En segundo lugar, yo creo que este país tiene que hacer producir el campo. Nosotros, ¿por qué estamos importando? Yo no sé en cuánto vamos ahora, 8 o 9 millones de toneladas. Por ejemplo, maíz. ¿Cómo es posible que Colombia no pueda? El ministro anunció un plan maíz y seguimos importando maíz. Café. Café, importando café. ¿Cómo es posible que aún el trigo, que ha alcanzado unos precios muy altos, no sea un producto que acabaron, entre otras cosas, la cebada también, Bavaria y ellos? Lo acabó la ganadería, ¿no? Y lo acabó la ganadería y lo acabó la gran industria que prefirió importar. De tierras, claro. Y además porque el negocio era importar granos baratos, ¿sí? Entonces todo eso ha llevado a que se pierda el concepto de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Mire, cuando yo era viceministra me invitaron a Suecia y yo decía, ¿ustedes por qué producen papa aquí si cada papa vale $20? Dijo, por soberanía alimentaria. O sea, los alimentos básicos para que un país no tenga problemas políticos en un caso dado, tienen que producirlo, así les toca subsidiar, toda la agricultura se ha subsidiado. Lo malo es que aquí se subsidia a los ricos y a lo que no es producción de alimentos y no se subsidia como tocaría a ciertos sectores que juegan un papel en la seguridad alimentaria. Bueno, doctora Cecilia, muchas gracias. Esta conversación la podíamos prolongar. El tema de la concentración de tierras, como ustedes ven, está atravesado por todo otro tipo de contextos y de cosas muy contradictorias y agudas en el campo colombiano, y es una de las nueces. Sigamos con el programa. En este tema de la concentración de tierras, evidentemente hay una cierta luz, no diría uno que la luz al final del túnel, pero parte de los puntos del acuerdo firmado en La Habana sobre el conflicto de la tierra en Colombia, un acuerdo que no es solamente un acuerdo entre el gobierno y las FARC, sino un acuerdo por el futuro y la modernización y la equidad en el campo, está incluido el tema de la concentración, en el sentido de mirar muy puntualmente, por ejemplo, el problema de la notarización de los títulos en las regiones, a través de los cuales se logra la concentración ilegal, a través de los cuales quizás no, a través de la inexistencia de esos títulos. Revertir este proceso de la concentración de la tierra es quizás el más importante reto para la paz y necesariamente para el posconflicto. Pero claro, hay muchos enemigos de este proceso de desconcentración de la tierra y muchos enemigos de la paz. Los enemigos de la paz fácil y tranquilamente son los enemigos de la concordia, los enemigos del progreso, los enemigos de la justicia y los enemigos de la sociedad colombiana. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien.